El tema que yo quise ensamblar puede tener dos títulos. Uno podría ser como Cristo es, así somos. Y el otro podría ser el uso y la aplicación de la palabra de Dios a partir de ahora, del 2020 para allá. Digo del 2020 para allá porque el 2020 fue un año de muchas demandas, de muchas aristas, de mucha confrontación, un año muy fuerte donde el mundo entero se detuvo. Y en mi forma de percibir las cosas es como si a partir de ahora comenzara a haber una nueva atmósfera, una nueva percepción espiritual, o como un arranque espiritual nuevo, con mucho más demandas que la que había del 20 para atrás. En ese sentido, yo he querido que nosotros nos vayamos preparando. ¿Por qué? Porque podemos estar entrando en una nueva dimensión espiritual, en una cosa fuerte, en un asunto que va a demandar nuestra fe. Porque ya el mundo entero se detuvo, se paró. Es como cuando Cristo nació, que partió, todo se quedó atrás y comenzó desde el año 1 para allá. Es como si el 2020 es otro comienzo. Y nosotros debemos estar previstos, debemos estar preparados, debemos estar provistos, debemos de estar de acuerdo con los tiempos, porque la palabra de Dios nos manda que nosotros estemos despiertos, apercibidos de los tiempos. Y este va a ser un tiempo nuevo, donde nosotros vamos a ver crisis y vamos a vernos en determinado momento con el mar rojo adelante y con el faraón detrás. Entonces, para eso, nosotros tenemos que estar listos para el uso y la aplicación de la palabra hasta rápido. Que no nos dé tiempo ni a pensar, sino que el texto esté ahí, que la palabra esté ahí. Ese es uno de los propósitos. Yo quisiera, de los propósitos que tengo, que aspiro a que ocurra en nosotros a partir del 2020 hacia allá, que se cumplieran por lo menos 2 o 3. El primer propósito es que podamos entrar en ese uso de la palabra con el conocimiento adecuado, con la forma adecuada, con el propósito adecuado de la palabra. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que nosotros no entremos en ella, en el uso y en la aplicación de ella, como gramaticalmente, no con la semántica, no con la paradoja, no con la homilética, no, sino con el espíritu de la palabra. La idea es que en lo que viene, en lo por venir, cuando se presente el momento apretado, cualquier momento apretado, ahora mismo hay los momentos apretados, porque de momento a uno le da el COVID y se fue, pero tan rápido que no da tiempo para nada. Entonces nosotros necesitamos ir ejercitándonos en eso por los tiempos que van a venir, para nosotros poder usar, pero ya teniendo una costumbre, como si fuera una mecánica, que la palanca hace así y ya uno sabe que va para allá y para acá. Que nosotros podamos tener esa mecánica, porque vayamos creando las condiciones en nosotros. ¿Para qué? Para que sea en el espíritu de la palabra, en el espíritu de que dice Juan 6:63, que dice que la palabra, hablando del propio Cristo, que la palabra que yo hablo son espíritu y son vida. En ese espíritu, no en el texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y uno lo repite, no así, sino en el espíritu de la palabra, porque es así donde está la garantía. Ese es un propósito. Otro propósito sería que nosotros pudiéramos en este mismo ejercicio ir modificando algunos enfoques simétricos que nosotros tenemos así acajonados.
que cuando le falta una palabra al texto ni lo usamos, porque faltó una palabra. Dígame un texto, dígame uno. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si uno no lo completara, si le faltara una J y una tilde, uno casi vuelve para atrás porque somos un poco religiosos. Y nos acostumbraron a que no le podemos ni quitar ni poner al texto. ¿Por qué? Porque no se da, como si fuera una magia. Por eso es que volvemos al espíritu de la palabra para que no sea una magia ni una repetición. Siempre decimos, ¿cómo es que decimos, Alexis? ¿Prosperado? Bendecido, prosperado en victoria. Eso es un eslogan. Pero nosotros debemos acostumbrarnos a buscarle a eso el espíritu de la palabra. Para que no sea prosperado, bendecido, victorioso, así, sino que estamos prosperados, que estamos prosperados, que estamos bendecidos y que estamos victoriosos, porque las condiciones en las que nosotros estamos viviendo, moviéndonos, creyendo, participando, es prosperados, bendecidos y victoriosos. Amén. Entonces, ese propósito es uno de lo que quisiera lograr para que nosotros podamos ir saliendo un poco del aspecto religioso. Al usar la palabra, no, como nos lo enseñaron a repetirlo. Repitan el texto, y uno lo repite, pero no se mete en él y él en uno. La idea es que nosotros nos metamos en el texto, nos metamos en la palabra y ella en nosotros, porque ella dice que va hasta los tuétanos. Pero ¿cuántos de nosotros en determinado momento le dice, palabra, ven a los tuétanos, métete ahí, entra, la paz de Dios gobierna mi corazón, ven, cuando uno está muy apurado, paz, estoy ahora mismo todo desordenada, como ese espíritu y vida, dijo Juan 6:63, que es espíritu y vida, que podamos decirle, espíritu de paz, ven, métete ahora que estoy desordenada. Ven ahora que estoy desordenado. Y esperamos un ratico a ver si ya llegó. Y si vemos que no ha llegado, volvemos y le decimos, espíritu de paz, ven y gobierna mi corazón. Y vamos a acostumbrarnos a usar el texto en el espíritu de la palabra. Los abogados saben mucho de eso del espíritu de la palabra, ¿verdad, pastor? Que es una palabra común entre los abogados. Otro propósito que yo quisiera lograr es que se produjeran cambios que son muy textuales en algunas corrientes, o sea, cambios en texto, en expresiones, en uso que son muy textuales. Por ejemplo, hay una corriente que dice que la palabra, la sangre de Cristo no puede usarse para cubrir, sino que es para perdonar los pecados, que para limpiar la conciencia de obras limpias, pero no para cubrir. Nosotros los pentecostales usamos esa palabra y no nos perdemos el beneficio de la diversidad de Dios. ¿Por qué? Porque ¿por qué no puede cubrir la palabra? Ese es un ejemplo, pero cada quien puede ir dándose cuenta de aquí en adelante cuáles textos no está usando en la amplitud, porque no todos los textos pueden, por ejemplo, descontextualizarse. No todos los textos se pueden sacar del contexto, porque la Biblia es histórica y es profética y es comparativa. Entonces todos los textos no se pueden sacar del contexto, pero en algún momento nosotros podríamos echarle mano a una expresión sin el contexto así simétrico. ¿Por qué? Porque puede ser una promesa, puede ser profético, y nosotros necesariamente no tenemos que ser tan contextuales. Nosotros podríamos hacer como hizo Josué. ¿Cómo hizo Josué? En el capítulo 10 de Josué. Josué, en el momento en que estaba perdiendo la batalla, que estaba ayudando a sus compueblanos a ganarla, Josué se vio apurado.
Y cuando él se había apurado, que estaba perdiendo la batalla, dijo a la luna y al sol que se detuvieran. Josué no sabía en ese momento que la que se tenía que detener era la tierra. ¿Qué hizo Josué en ese momento? Que él sacó del contexto de la creación al sol y a la luna. Lo sacó del contexto, porque el contexto es que la luna y el sol detenidos y la tierra corre y gira, y cuando pasa entonces se producen los cambios del día y de la noche. Él lo descontextualizó, lo sacó del contexto de la naturaleza, pero Dios no se puso bravo. El creador lo que hizo fue que arregló eso. Dije, oye, lo que está diciendo Josué, déjame arreglar eso, y tierra, párate, que eso fue lo que él debió decir. Estaba apurado, Josué estaba apurado, y voció lo que pudo. Pero como el creador estaba ahí y él estaba en el espíritu de la palabra, Josué estaba ahí en el espíritu de la palabra, el creador lo arregló. Y ocurrió que duró 23 horas y 20 minutos. Él siguieron puestos ahí donde estaba. Él creyó, todavía quizás Josué cree que lo detuvo, porque la ciencia no estaba todavía ahí, quizá de esa forma. De manera que pasaron 23 horas y 20 minutos. Es como si el día de ese día llegaba hasta aquí, hasta ahí, 23 horas y 20 minutos, y quedó del día ese pedacito ahí, 40 minutos. Eso es bastante raro, ¿verdad? Pero Dios, esa ciencia de Dios, ese conocimiento, esa hermosura de Dios, es lo que nos entusiasma a nosotros, que nos hace crecer la fe, que nos damos cuenta que no es un Dios titiritero y que está acechándonos, sino que es tan amplio, que tiene una multiforme gracia, una multiforme oportunidad para nosotros, en nuestra ignorancia, hacer cosas como la de Josué, y que valgan la pena, y que podemos vernos en cualquier momento así, en una crisis, y le echamos mano al espíritu de la palabra y la decimos, y él la va a respaldar. Amén. Así es. Pero resulta que le faltaba al día esos 40 minutos. Lo borró. Yo no me explico cómo fue, si fue de atrás, de lo que habían pasado o de lo que habían por venir, porque como él es soberano y sabio y hace todo como conforme, pero él lo borró y quedó ese pedacito del día. Pero que resulta que tenía él en su propósito borrar el día entero de 24 horas. Y dice la palabra de Dios que se enferma un rey llamado Ezequías, y estaba ahí malito, y le mandan al profeta Isaías, y le dice Isaías, mira, dice Dios que arregle tu mundo, que arregle tus problemas que tienes ahí, porque tú vas a morir. Eso no le cayó bien a Ezequías, y se puso triste y se volteó para la pared y comenzó a decir, a clamar y a decirle, a cariñarle a Dios y a decirle, recuérdate que yo fui fiel, recuérdate que yo era buenito, recuérdate. Yo no sé si le habló, mira que yo daba los diezmos y las ofrendas y quité esto y quité aquello y te honraba. Le sacó todo lo que el tiempo que estuvo ahí llorando. Cuando se va Isaías, Dios le dice, bueno, le cogí pena, así que devuélvete y dile que no va a morir. Y fíjense una cosa, Isaías dijo que le pusieran unas hojitas, parece que era algo en la piel, para que él sanara, y Dios podía haberlo sanado, ¿verdad que sí? Mas sin embargo, mire, por eso que uno dice, no vayan al médico, no beban esto. Ay, Dios mío, uno no sabe. Dios, bebiendo la pastillita, sin beberla, en la cama del médico, como sea, Dios sana, porque ese es su amor para con nosotros. Ayudarnos, sanarnos, bendecirnos. Entonces nosotros sí le ponemos a Dios como esquema de comportamiento, que cuando vengan los días apretados, nosotros no vamos a olvidar de esos esquemas,
Y nada más vamos a clamar a Dios y decir la palabra y entrar en el espíritu de la palabra. De manera que el Ezequías, aún oyendo, le dice, ¿y cómo yo me voy a dar cuenta de que Dios va a hacer eso? La duda normal. ¿Cómo yo sé? Y Isaías le dijo, bueno, si tú pides que la sombra corra, avance, eso es fácil. Pero que retroceda no, porque yo no sé si ustedes llegaron a ver que los viejos de la familia sabían la hora por la sombra. Hasta una vez ve y dice, deben ser como las 4:30. Porque era así, se podía medir y había hasta cierta exactitud en ello. Porque a la medida que la tierra se iba moviendo, pues iban cambiando la sombra. Fue por eso que Dios, queriendo completar sus 24 horas, trató con Ezequías. Eso estaba en la mente de Dios, para que estuviera escrito aquí, para que se conociera el poder de Él, para que se supiera que Él puede sacarle un día a la creación. Entonces le devolvió a la sombra los 40 minutos que faltaban y completó sus 24 horas. Y eso no se quedó ahí, porque cuentan que cuando los de la NASA en una época estaban por disparar un cohete, cuando pusieron de 0 a 1, porque el 0 hay un espacio entre el 0 a 1, que si uno comienza de 1 a 2, ese espacio se pierde. Y como ellos lo pusieron en base a la creación, y lo pusieron de 0 a 1, cuando dieron al botón no disparó. ¿Por qué? Porque tenía un día de más. Y narran historias diferentes acerca de eso, pero tiene sentido que no disparara. De manera que otro propósito que yo quisiera lograr con esta conversación es que nosotros pudiéramos ir practicando el involucrarnos en el uso y la aplicación de la palabra con todo lo que tenemos, con la mente, con el corazón, con el espíritu, con el alma, con el cuerpo, con las emociones. Una práctica, un ejercicio. ¿Por qué? Porque nosotros usamos diariamente las emociones, porque Dios nos las puso para eso. Y las emociones están involucradas en la adoración, en la expresión de Dios, en todo. Y nosotros no nos damos cuenta, porque ese no es nuestro papel, que estemos pendientes de cuándo usamos la emoción, o el gusto, el deseo, o el sentimiento. Pero Dios nos enseña en algún momento. El día pasado yo vine a la iglesia con estos zapatos. Y yo estaba sentada ahí donde me siento, y venía Araceli. Y yo hice así. Y Araceli venía mirando por otro lado, y yo dije, ahora mira, yo tengo un dedito malo. Y ella dijo, y Lonca, mira, ella tiene un dedito malo. Y Lonca dijo, wow, me gusta. Pero eso no se quedó ahí, porque Dios comenzó a enseñarme a mí el sentimiento. ¿Sabe qué Dios me enseñó con eso? Porque yo me quedé ahí sentada en eso. Me di cuenta que entre nosotras había una conexión emocional, que tú no dijiste, ¿qué dedito ni dedito? Tú te reaccionaste y te volteaste a Ilonka. Ilonka lo agarró de una vez en esa misma conexión. Lo agarró de una vez y dijo, wow, y que su emoción, y dijo, me gustan, el gusto, ahí lo involucró el gusto. Eso es uno de los propósitos que nosotros queremos conseguir ahora, del 2020 para allá, para que cuando vayamos a usar la palabra, en el espíritu de la palabra nos salga solo. Así mismo, que nosotros estemos conscientes de que cuando David
agarraba a sacar sus emociones, su sentir y su deseo y todo lo que él era. Se olvidaba de que era varón. Y le decía a Dios, te amo, Señor mío, tú eres mi fortaleza, mi refugio, tú eres mi pronto auxilio, yo te amo, Señor, líbrame de esto. Yo quiero exhortar a los varones, que son menos expresivos porque así lo hizo Dios, para que puedan irse acostumbrando a usar sus emociones aquí en el templo, cuando estamos adorando, que nosotras por nuestra naturaleza nos botamos más y le decimos más cosas al Señor, pero ustedes son más reservados. Aquí explota muchísimo sus emociones el pastor y Alexis y qué sé yo, cualquier otra persona, pero es bueno que nosotros vayamos ejercitándonos en involucrar todo lo que somos, porque vamos a necesitar hacer rápido con el tiempo de 2020 para allá. Nosotros vamos a necesitar rapidez en el decir la palabra, en entrar en el espíritu de ella, pero si ya lo estamos ejercitando, va a ser fácil, porque lo vamos a necesitar. Es por eso que Dios quiere que nosotros vayamos creando una sensibilidad en el manejo de la palabra de Dios. Una sensibilidad, sensible como era David. Porque los tiempos vienen difíciles y nosotros tenemos que estar preparados para esos tiempos. Ya se marcó el inicio. Ya no vamos a ser tan rutinarios. No permitamos que nos agarren asando batata. Porque a nosotros el COVID nos agarró asando batata. Yo era una que decía, aquí hace mucho calor, aquí no va a llegar eso, porque se va a morir antes de llegar. Nos sorprendió al mundo. Pero necesitamos ejercitarnos para lo porvenir. Reflexionar en la palabra. Buscar cómo es que yo voy a entrar en el espíritu de la palabra, espíritu, palabra, vida, porque un espíritu, ¿qué es lo que hace? Cosa de espíritu. Una palabra viva, ¿qué es lo que hace? Cosa de gente viva. Entonces no tengamos temor, acostumbrémonos a llamarla. El fruto del espíritu, paz, ven, gozo, ven. Estoy del gozo, ven, hay gozo, ven, necesito gozo. Me siento débil. Pero hay que llamarlo, hay que buscarlo, hay que conquistarlo. No nada más tirar la palabra así. Hay que hacer el contacto mío, de mis emociones con esa palabra. De mis sentimientos con esa palabra. De mis deseos con esa palabra. De mis gustos, porque hay gusto dañino, el deseo dañino. Y hay que hablarle en un determinado momento y decirle, mire, el gusto dañino, quíteseme de ahí. Que la palabra de Dios dice que mis deseos son para Dios. Y es por eso que tenemos que ir conociéndola para poderla usar en el momento debido. De manera que nosotros necesitamos rescatar los sentidos de la novia, porque la novia está un poco extraviada. Dice la palabra de Dios que la novia ha extraviado su sentido a la sincera fidelidad de Dios. Tenemos que jamaquear la novia. Novia, vienen tiempos difíciles, ponte en esto. ¿Por qué? Porque la novia está entregando su sentido a otro novio, a un novio que le profetiza en sus oídos, que es uno de sus sentidos, y que le presenta a un Cristo que lo resuelve todo, y eso no es así. La novia está buscando una sensualidad en las palabras que hay por ahí. Muévanse bien para Dios, digan bien, una cantidad de cosas raras que no es en eso que estamos. Entonces la novia ya no está percibiendo en el paladar a su amado, porque no está hablando la palabra de Dios. Está extraviado los sentidos de la novia, de la sincera fidelidad de Dios. Ya la novia no percibe el perfume de su amado. Ya la gente se para en el púlpito y usted no se da cuenta cuando el Espíritu Santo va a hacer algo, porque no está distraída. Yo recuerdo que en una ocasión, cuando comenzaron un devocional en una iglesia, yo dije, wow, aquí va a pasar algo grande. Pero
la pastora de esa iglesia se dio cuenta que iba a pasar algo grande también. Y cuando comenzó el Espíritu Santo, nada más abrieron la boca el coro para cantar, que iba a comenzar a hacer cosas. Ella agarró el micrófono y le barató la cuestión. Y yo me metí debajo de una silla a dar gritos. ¿Por qué? Porque el perfume del amado estaba ahí. Él iba a resolver todo lo que no se resolvió cuando la señora intervino. De manera que nosotros tenemos que rescatar los sentidos de la novia. Tenemos que movilizarla. Tenemos que sacudirla si está durmiendo. No, novia, levántate, que viene tu novio a buscarte. Prepárate, porque antes de la boda van a haber problemitas. Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos. Yo le decía que es testimonio también. Y un día de esto yo fui a apagar días atrás, a apagar la televisión. Y en lo que iba a apagar la televisión, había un predicador que estaba hablando y dijo un texto. Y llegué a oír como dos ejemplos del texto. El texto que él dijo está en Primera de Juan, capítulo 4, verso 17. Pueden buscarlo conmigo. Primera de Juan, ahora yo sé dónde está, pero en ese momento 4:17. Cuando yo me escuché el texto, él no lo dijo completo. El texto dice así: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El predicador lo único que dijo fue: como Él es, así nosotros somos en este mundo. Y no dijo en este mundo. Como Él es, así nosotros somos. Yo oí eso y me pasé una semana dando vueltas y buscándolo en la Biblia y no lo encontraba. No lo encontraba porque, fíjense, que ese pedacito lo que dice es, lo que tiene es verbo, conjunción, preposición, porque como Él es, así somos. Y no dijo ni en este mundo. Si hubiese habido un nombre, a mí había sido fácil encontrarlo. Pero no había ni nombre, ni adverbio, ni calificativo. Nada más conjunciones, preposiciones, eso, como Él es, así son. Pero como eso estaba en mi mente ahí, yo quería encontrarlo. Y fui a la página del predicador, y él había hecho un devocional de 365 estudios para 365 días. Y yo comencé a leer mis 365. Pero no tuve que llegar a los 365 porque encontré que era en Primera de Juan 4:17. Nosotros necesitamos reflexionar en la palabra, porque ese texto no se quedó ahí. Ahí después yo dije, como Él es, así nosotros somos en este mundo. Yo le decía ahorita que no todos los textos se pueden agarrar así, no se pueden descontextualizar. Pero en caso como ese, uno puede echarle mano en un momento de crisis, en un momento de dolor, que le duele a uno una pierna, porque funciona. Porque después que yo le fui agregando en las reflexiones que seguía haciendo al texto, se le agregaron muchos otros textos de la palabra de Dios que yo le voy a decir ahora. No se trata de andar descontextualizando, aunque nosotros vivimos descontextualizando, porque nosotros decimos textos como injertados, que uno lo dice en el día entero. Todos los días uno descontextualiza textos porque lo usa inconscientemente. La idea es que nosotros podamos en un momento determinado, sin tener que fabricar el texto con todas las S que llevan, agarrar la palabra. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Josué. Agarró el texto
Y a veces a nosotros no nos va a dar tiempo a decirlo completo, pero ¿quién está ahí respaldando esa palabra? El Señor Jesucristo. Porque los tiempos van a venir rápido. Van a venir rápido. Y nosotros lo que necesitamos es tener el espíritu de ese texto para tirar para adelante. Ocurrió que en esos días se le fueron agregando a ese texto otros textos. El primero que se le agregó fue Isaías 53, que dice que ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestra dolencia, y nosotros le tuvimos por abatidos, por desechados de Dios. Pero eso lo dijo Isaías ahí, pero se vino a cumplir en el momento del proceso de Cristo. Y fíjense que en el momento del proceso de Cristo, cuando le dieron todos los golpes en el cuerpo, que lo machacaron bien, nosotros no estábamos. Nosotros no estábamos ahí en ese, solamente estuvimos ahí en el resultado, pero en el hecho estuvo él solo. ¿Por qué? Porque correspondía a él hacerlo por nosotros, porque era una gracia, para meternos en la gracia. Nosotros no estábamos ahí recibiendo los golpes con él. ¿Por qué? Porque era él que lo iba a hacer por nosotros, porque a nosotros era quien nos correspondía. Pero en la gracia había que en ese momento abrir la puerta de la gracia. Y nosotros, una de las motivaciones que yo quiero traer es que nosotros podamos comenzar a ver la gracia como lo que es. No la gracia, sino la gracia en el espíritu de la gracia, en el espíritu de la palabra que tiene la gracia. De manera que ahí nosotros no estábamos espiritualmente, pero sí estábamos en un resultado. Otro texto agregado fue, que está en Gálatas 2:20, que dice que nosotros fuimos crucificados con él. La palabra dice que nosotros fuimos crucificados con él. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando a él lo crucificaron, nosotros estábamos ahí, aunque fuera en la mente de Dios, pero ahí estábamos, porque estábamos en el propósito. Y al estar en el propósito, nosotros vemos cómo él cogió los decretos que estaban allá en la ley y los trajo ahí, y cogió la ley y la puso, la crucificó allí también, porque maldito con maldito, maldita la cruz y maldita la ley. Y nosotros, mire, eso ocurrió allí, y para nosotros es como si fuera literal, pero dice la palabra de Dios que cuando venimos al bautismo, ahí es cuando se van cumpliendo la muerte con él. Ahí es donde se va cumpliendo ahora, en este momento. Entonces, de manera que nosotros dejamos atrás la ley y entramos en la gracia. Miren por qué. Porque la ley es una déspota. La ley era demandante. La ley era ojo por ojo y diente por diente. La ley era exigía mucho. Si hacen esto, el Deuteronomio 28 es: si hacen esto van a tener esto, y si no hacen esto, prepárense. Entonces era necesario que esa ley fuera crucificada ahí, porque venía la gracia, que es proveedora. La gracia dice: ¿está enferma? Te sano. ¿Tiene necesidades? La suplo todas. ¿Necesita paz? Te pongo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo lo que necesitamos lo provee la gracia. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo, proveedora, facilitadora. La ley condenaba, la ley decía: si no haces esto, prepárate. Y él no solamente la abolió, sino que la cumplió y la abolió. De manera que cuando fue crucificado los decretos allí, nosotros estábamos también siendo crucificados. Pero murió Cristo. Y dice la Biblia que nosotros también morimos con él. La palabra de Dios nos dice que nosotros morimos juntamente con Cristo. Y cuando nosotros morimos con él, como le decía ahorita, eso en el bautismo se produce en nosotros, pero cuando él murió, se produjo de él para nosotros, y nosotros estábamos ahí. Y cuando él fue 3 días, a mí me parece que yo también estaba ahí en esos 3 días, allá abajo,
Haciendo que, no sé, pero allí estaba. Si usted quiere, usted también está ahí. Porque cuando él resucitó, la piel estaba limpia, los órganos estaban bien, todo estaba. Entonces yo resucité así también. Yo resucité así. Y me conviene creer eso. Y me conviene decirlo. Y me conviene vociferarlo e insistir. No, tú estás doliendo, pero yo resucité con él. Y no solamente resucité, sino que estoy sentada en lugares celestes con él. O sí o no. Entonces lo podemos decir y podemos agarrar el espíritu de esa palabra. Yo estoy también sentada en lugares celestes con él. De manera que de los cinco eventos, de los 5 episodios, solamente nosotros no estábamos presentes en el resultado cuando lo llegaron. En los otros, nosotros estuvimos en la crucifixión, estuvimos en la muerte, estuvimos en la resurrección. Nosotros resucitamos con Cristo. Eso es lo que nos lleva a nosotros a 1 de Juan 4:17, que dice que como Él es, nosotros somos. Si Él fue sano, nosotros también. Si Él, y nosotros podemos decirle dolor de cabeza, mira, vete, porque si a Cristo no le duele la cabeza, a mí tampoco. Angustia te puede largar. ¿Por qué? Porque si a Cristo no está angustiado, yo tampoco. Porque como Él es, así somos aquí en la tierra. Preocupación, te estoy hablando. Porque nosotros tenemos que ganarle la batalla. Porque, ¿tú sabes lo que nos pasó a nosotros? A nosotros nos pasó algo grande. Que a nosotros nos pusieron en un terreno minado, lleno de dinamita. En una creación que es de Dios, pero que quien gobierna es el príncipe de este siglo. Y a veces uno dice, pero ¿y por qué no se ven las respuestas? ¿Y por qué no el pan de cada día no está? ¿Y por qué hay que regar tanto para sanarse? ¿Por qué? Porque somos extranjeros aquí y estamos en el territorio del fulano y estamos en el fango. Y cuando uno está en el fango, uno se enloda y lo salpican. Y esa es la lucha. La palabra de Dios, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Pero la lucha que nosotros vemos aquí, que nos hemos preguntado tantas veces, pero ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué no es tan fácil sanarse? ¿Por qué no es tan fácil cuando eso es real? Cuando Dios es bueno, es porque estamos aquí en el terreno del fulano, donde Él tiene legalidad, donde su día y su noche es para hacernos la vida imposible a nosotros, para impedir que la gloria de Dios se manifieste. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer el uso correcto de la palabra en su espíritu, porque de lo contrario, Él no va a ceder. Y como viene el día fuerte, nosotros tenemos que echar para adelante, así como un bastión, como si fuéramos un ejército, juntos en el mismo espíritu, olvidándonos del chismecito de que me dijiste, no me dijiste, me contestaste, no me contestaste, que hablé y no me dijiste, porque eso es para entretenernos, eso es parte del plan del fulano, para que nosotros no entremos en el espíritu de la palabra. De manera que debemos estar apercibidos. Debemos estar apercibidos, ejercitándonos para que todo salga correcto, para que el poder de la palabra vaya llenando la tierra, para crear muros de contención, para crear edificios de palabra. Dicha, lo digo hoy, lo digo mañana y lo repito, hasta que eso cree una fortaleza con la palabra. Necesitamos crear fortalezas. Y solamente es con la palabra. De manera, ya estoy entrando en la conclusión, que quiero hacerle una otra exhortación, y es que nosotros entendamos a Hebreos 1:3, donde dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todo está sustentado con la palabra de su poder. Es por eso que exhorto a que le echemos mano, que la conozcamos, que busquemos los textos, que es como si estuviéramos buscando las armas para que cuando venga el enemigo, nosotros la tengamos a mano y sobada.
por la costumbre, por el ejercicio, por el trabajo en las emociones, que si las emociones se nos están cayendo, nosotros podemos decirle, bueno, yo tengo la mente de Cristo, la paz de Dios me guarda. Miren, cuando yo era joven, como a los 20 y pico de años, se descubrió que yo tenía 3 riñones. Y se dañó uno y lo operaron. Resulta que de este lado el espacio era para 2 riñones. Y se quedó uno solo en ese espacio grande. Pues ese riñón se le ocurrió flotar ahí. Y dice, los médicos le pusieron un riñón flotante. Se supone que un riñón no puede estar ahí como una veleta. Para acá, para allá. Y todavía, cuando engordé un poquito, me favoreció porque entonces ya no estaba tan... Señores, ¿y quién tiene sustentado ese riñón ahí por casi 70 años? La palabra de la potencia de Dios. La palabra de su poder sustenta, tiene sustentado. Y oigan bien, en el 2000 y algo se dañaron los 2 riñones. Ya ustedes saben que todo se comprometió ahí. Se comprometió el hígado, el corazón, la vesícula, se comprometió todo. ¿Y quién hizo el arreglo? El que sustenta todas las cosas. Ese riñón, yo a veces no sé si está aquí, porque a veces yo lo siento como ahí, no si está aquí. No puedo andar un riñón así, ningún órgano, porque empuja a otro. Pero ¿quién lo ha sustentado? Porque yo le digo, riñón de mi vida, de mi corazón, yo te amo, yo te necesito, mira que tú tienes que funcionar bien, porque entonces yo me voy a morir y ese es el propósito de Dios. Así que en el nombre de Jesucristo, mira vesículas que te llenaron también, que te comprometieron. Vesículita, yo te quiero mucho, te necesito, mira, obedece, tú tienes que oír la palabra y obedecer, porque tú fuiste redimida. Y en el nombre de Jesucristo te digo, mira, que se ve en el tiempo de Dios, que si hay que operarte, yo te opero, pero no hay problema, pero tú no, mira, tú vas a funcionar, ponte de acuerdo conmigo, vesícula. Si la enamoro, le digo. ¿Para qué? Para que no se pongan de acuerdo conmigo, porque la naturaleza de pecado de nosotros no se va a poner de acuerdo nunca, porque ella tiende al mal. Entonces hay que trabajarla. Pero para eso quiere Dios prepararnos, para que nosotros fluyamos en el Espíritu, que ya tengamos una condición emocional, una costumbre emocional, de que frente a cualquier crisis, frente a cualquier problema, nosotros lo primero que echemos es la mano al Espíritu de la palabra, no la palabra sola, así suelta, al Espíritu, y esa convicción del Espíritu de la palabra llega en el uso de la palabra, de manera que, mis amados, yo quiero decirles que es necesario que nosotros nos apercibamos, que no desmayemos, que echemos para adelante, que hablemos a todo problema, a esos tormentos, esas preocupaciones, esos temores. Háblele con fuerza, háblele duro. Mire, cuando uno hace eso, cuando yo voy y comienzo a decirle, yo estoy hablándole a un mareo 2 años. A los 2 años se fue. Cuando uno está atormentado y usted le dice, quítate de ahí porque tengo la mente de Cristo, así que no te quiero. Mire, esa gente que hasta que mortifican a uno, que le atormentan cuando uno piensa en ellos, y esos novios que no se quieren ir de la mente, hay que prohibirle que vengan a la mente, esos novios viejos y esas novias viejas que no se quieren ir de la mente. Hay que decirle, fulanito de tal, fulanita de tal, te prohíbo que venga a mi mente, porque lo atormenta cuando viene, ya eso es viejo. Tormento, lárgate. Preocupación, ay, mire, señores, eso hace así. Hay cosas que a veces uno se da cuenta a los 5 o 6 días que no está ahí, pero hay que aprender a hablarle. A los celos, dice la Biblia que hay un espíritu de celo. No deje que lo use usted no le apretar su cuerpo ni sus sentimientos para venir a maltratar a otro.
Espíritu de celo, aquí no te quiero. Te larga, porque dice la Biblia que tú eres un espíritu y mi seguridad no me va a mí a poner en esto, así que no te voy a apretar mi mente, ni mi corazón, ni mis emociones. Hay que fajarse duro con todo eso, hay que irle de frente y golpearlo y darle y darle y darle, y es verdad que desaparece. No terminan acabando con uno, porque ese es el propósito, porque ya le dije que estábamos en un terreno minado, porque nosotros somos extranjeros y peregrinos de aquí. Y él lo sabe. Y él por eso quiere matar a mucha gente. El tipo ese, el inicuo. Él lo sabe y quiere matar a mucha gente. ¿Por qué? Porque eso es su papel aquí abajo, pero con nosotros no, y que lo sepa. Porque es muy importante que el mundo espiritual sepa cuál es nuestra posición de fe. Y cuando nosotros nos fajamos, le decimos, quítate de ahí. Hay problema, yo le digo, mira, problema, tú estás ahí. Te voy a decir que te quite. Y si no te quites, voy a intentar pasarte por la derecha. Y si no te quitas, por la izquierda. Nunca por debajo de ti. Porque si no te quitas, te voy a pasar por encima y te voy a aplastar en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay que ser valiente. El que no tiene ese colérico, esa fuerza, cultívela, pero con la palabra de Dios. De manera que nosotros volvemos otra vez a 1 de Juan 4:17, porque como Él es, así nosotros somos aquí en la tierra. Si Él no tiene preocupación, yo tampoco. Si Él no tiene dolor, yo tampoco. Aquí en la tierra. Fue aquí en la tierra. Él está allá, pero nosotros somos así. Todo eso es lo que nos hace ser como Él. De manera que acostúmbrese a decirle a los problemas, quítate de ahí, porque como Él es, así yo soy aquí en la tierra. Les bendigo, amados. Amén.